El tema de hoy es el abuso espiritual. Y vamos a ir a la siguiente presentación. ¿Qué es el abuso espiritual? La práctica del abuso espiritual ha existido desde el jardín del Edén. La serpiente distorsionó y mintió acerca de la palabra de Dios a Adán y a Eva. Con ello logró sembrar la duda en su mente respecto al carácter de Dios y su relación con sus criaturas. Por supuesto, las consecuencias fue que les atrajo más la idea de ser como Dios que seguir dependiendo de Él. En ese pensamiento los llevó a confiar más en las palabras de Satanás que en las del Señor. A partir de entonces, sus descendientes seguimos luchando con este mismo problema. Vamos a ver ese pasaje de lo que está hablando aquí. Está en Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová a Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y justamente este pasaje nos habla de que cómo la serpiente hizo una manipulación a Adán y a Eva. Les ha manipulado a Eva. ¿Y cuál fue la palabrita que les manipuló? Si comen este fruto, serán como Dios, ¿no? Esa fue la palabra que le hizo tentar a Eva. Le dijo: si comen de este fruto, serán como Dios. Y justamente ahí comienza un ejemplo de manipulación, ¿no? Adán y Eva, cuando escucharon que podían ser como Dios, dijeron: qué bueno, entonces ya no vamos a depender de Dios, sino que nosotros seremos Dios, seremos como Dios. Y ahí fue la tentación. El abuso espiritual como tal es un término relativamente nuevo. Las siguientes definiciones explican que los líderes pueden abusar de su posición de liderazgo. El abuso espiritual es el maltrato de una persona de parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual, cuya consecuencia es la disminución del crecimiento espiritual de la persona. Entonces, escucha bien esto. El abuso espiritual es el maltrato de una persona de parte de alguien que tiene un puesto de autoridad espiritual, cuya consecuencia es la disminución en el crecimiento espiritual de la persona. Entonces, a eso nos referimos con abuso espiritual. Cuando hay una persona y arriba de esa persona está otra persona que tiene más autoridad, ¿no? Un puesto de autoridad. El abuso espiritual es también usar palabras o hechos religiosos para manipular a alguien con el objeto de obtener ganancias personales o lograr sus propósitos, ¿sí? Entonces, también decimos que abuso espiritual es cuando una persona manipula para obtener beneficios personales, para lograr sus propósitos. También podemos definir abuso espiritual en términos generales cuando cualquier mal uso o abuso de la Biblia, donde se tuerce la verdad, aunque no siempre provoque daño en la relación de la persona con Dios. ¿Dónde encontramos abuso espiritual? Cuando manipulan la palabra. Y justamente la serpiente manipuló la palabra y de esa manera hizo caer en el pecado a Eva. Y hoy en día hay muchas personas que están manipulando la palabra de Dios, y de eso también
es una manera de manipulación o abuso espiritual. Sigamos. ¿Cuál es el meollo del abuso espiritual? La verdad central acerca del abuso espiritual es el excesivo control de los demás por sus líderes. Excesivo control. Y esto vemos en muchos, donde al pastor o al líder, hoy en día le llaman apóstol, profeta, él tiene un absoluto control de las personas. Entonces esa persona está entrando en esto de hacer un abuso espiritual. Es actuar de una manera espiritual para beneficio personal, movidos por el esfuerzo egoísta de controlar a otros, ¿sí? Entonces, cuando vemos personas que están siendo controladas por otra persona, eso también es un abuso. Por ejemplo, el pastor utiliza la culpa para forzar la asistencia de las ofrendas, las ofrendas o el servicio de la congregación, ¿no? Si no haces esto, si no das, te va a pasar esto, ¿no? Si no vienes a la iglesia, te va a pasar esto. Entonces vemos esas amenazas. Eso es una forma de manipular con amenazas, utilizando la culpa, que se sienta culpable para que haga algo. El líder espiritual saca ventaja emocional o sexual de sus aconsejados con el pretexto de darles consuelo y compasión. Y esto está ocurriendo donde hay personas que están manipulando, aprovechándose de los momentos de consuelo o compasión de otras personas. También acusan de rebeldía ante Dios a quienes están en desacuerdo con ellos. ¿Sí? Entonces vemos que esa es otra manipulación. Cuando dicen, si no me haces caso, estás en rebeldía. ¿Sí? Es una forma de manipular. Vamos al siguiente. El abuso espiritual es confiar en su posición de autoridad y su derecho percibido para manipular a las personas bajo su liderazgo y lograr sus propósitos egoístas. Sin embargo, solo Dios tiene el derecho, la sabiduría y el poder para lograr sus planes y propósitos en la vida de quienes Él creó. Entonces vemos que también, como hemos dicho, a las personas alcanzan cierta posición espiritual y ya como que tienen derecho a manipular a las demás personas, ¿sí? Y eso está mal. Eso está mal. Cuando vemos personas que están de esa manera controladas, manipuladas, esto es lo que está hablando este pasaje o esta presentación. En 1 de Pedro 5, 3 al 1 dice lo siguiente, es muy interesante esto. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Anciano aquí se refiere al liderazgo, ¿no? Al liderazgo. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y qué dice Pedro? Pedro dice, apacentad la grey de Dios. Está hablando de los líderes que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ejercer un líder de la iglesia? ¿Cómo debe pastorear a los hermanos? No es, primero dice cuidándola, después no es por obligación, es por voluntad propia. No, tampoco es para hacer ganancias deshonestas, sino es con mucho ánimo. Y dice después, ¿cómo tiene que ejercer un líder el pastorado o el liderazgo?
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que un líder es una persona que simplemente tiene la responsabilidad de enseñar la palabra, de guiar al pueblo, de orar por la gente, pero no tiene ese derecho de controlar a las personas, no tiene ese derecho de enseñorearse de los miembros, no, eso dice, no tiene que tener señorío, control sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Es interesante que la iglesia debe evaluar a quienes enseñan la Biblia. Y estamos repitiendo este tiempo que vivimos mucho engaño. Y tenemos que analizar bien lo que están hablando en la radio, en la televisión. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y como tal, debe rechazar cualquier interpretación incorrecta o falsa doctrina, ¿sí? Así que, como dice la palabra también, es examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sí? No podemos todo creerlo, tenemos que examinar y retener solo lo bueno. En Gálatas 2:5 dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Mis hermanos, hay un solo Evangelio, hay una sola Biblia que la han querido destruir. Lamentablemente hay muchos que se han hecho sus propias Biblias, sectas, han hecho sus propias Biblias, justamente desvirtuando la integridad del Evangelio. Yo creo que Dios, nuestro Dios, no quiere que estemos confundidos. Y Él ha permitido que permanezca ese libro, que fue escrito por hombres, sí, pero fueron inspirados por Dios. Imagínense Dios dejándonos un libro incompleto, con fallas. ¿Qué clase de Dios sería? Dios nos ha dejado un libro completo, de Génesis a Apocalipsis. Y cuidemos la integridad del Evangelio, como dice aquí en esta versión NBI. ¿Qué es el legalismo? Hay gente que dice, haz esto, no hagas aquello, haz esto. Cuando escuchamos eso es legalismo. ¿Cuál era el propósito de la ley? Nadie podía cumplir a la cabalidad, es verdad, ¿no? O sea, la ley no se puede cumplir a cabalidad. Así que en vez de desanimar o entristecer al pueblo, la ley tenía la intención de demostrar a los hombres que eran pecadores y así llevarlos al Salvador, quien satisfaría su necesidad del perdón de pecados. Para eso está la ley. La ley muestra lo que está bien y lo que está mal. Y repito, el problema es cómo obtenemos la salvación. No es por cumplir la ley, ahora es por la obra, por la fe en Jesucristo. Nadie cumple la ley a la perfección, así que nadie puede ser salvo por la ley. Los requerimientos de la ley y la perfección demuestran que todos necesitamos acudir al Señor para recibir su misericordia y gracia. Sin embargo, entre la promulgación de la ley y la primera venida de Jesús, los líderes religiosos habían torcido y abusaron tanto de ella que parecía que se habían convertido en el camino por el cual podían ser justificados delante de Dios. Así que la ley era un tipo de salvadora en sí misma y por sí misma. Así fueron, especialmente en el tiempo de Jesús, ustedes saben, los fariseos. Los fariseos eran esas personas que tenían ahí, no hagas esto, haz esto.
y estaban convencidos que así podían obtener la salvación. Pero Jesús dijo no, la salvación es por creer en Jesucristo, no es por el cumplimiento de la ley, ¿sí? Por tanto, Jesús se opuso abiertamente al legalismo religioso y el abuso espiritual de su tiempo, ¿sí? Por eso vemos, si ustedes leen la Biblia, él siempre estaba en contra de estos fariseos, de estos legalistas, imponiendo más carga en el pueblo. Encima eran sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Estaban pintaditos de blanco, pero por dentro estaban podridos. Y mucha hipocresía. Jesús les dijo de frente sus verdades. Su pueblo sufría a causa de aquellos que habían recibido la ley como encargo en las generaciones anteriores. El apóstol Pablo dijo: ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Así que ahora el justo vivirá por la fe en Jesucristo. El motivo principal detrás del abuso espiritual es poder. Y el legalismo es el instrumento principal del medio del que se quiere obtener ese poder. ¿Sí? Así que, lamentablemente, estas personas que cometen este abuso espiritual en muchas iglesias solo quieren el poder. Eso es lo único que quieren. Quieren tener poder. Y utilizan el legalismo. No hagas esto, no hagas aquello. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Las siguientes declaraciones proveen una definición completa del significado del legalismo. El legalismo es un sistema de vivir por la ley para poder progresar espiritualmente y ganar la bendición de Dios. Viene del vocablo latín legalis, que significa ley. El legalismo es adherirse estrictamente a la lista de no hagas o hagas como medio para obtener la aprobación de Dios, ¿sí? A eso llamamos legalismo, ¿no? Donde hay una lista. Y si cumples esa lista, vas a ser aprobado por Dios. El legalismo es el mal uso y abuso de la ley para aparentar ser una persona correcta, actuando de manera incorrecta, ¿sí? A eso llamamos también. El legalismo es cualquier intento de ganarse o mantener el favor de Dios por medio del esfuerzo humano, ¿sí? Así que estas son definiciones de que hay muchas personas que viven un legalismo, se esfuerzan por cumplir requisitos, ordenanzas para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el meollo del legalismo entonces? Es confiar en nuestro esfuerzo personal para ganar la aprobación de Dios. Por ejemplo, la congregación que juzga a otra de la manera como visten, cómo adoran, o la versión que usan de la Biblia, ¿no? Esas iglesias que se basan en esas reglas y que se creen más santos que otros por la forma de que se visten, por la forma de que adoran. Esos son legalismos. O el líder espiritual que mira con desprecio a algunos miembros de su congregación porque los considera espiritualmente inmaduros, ¿no? Hay gente que creen que están en la iglesia perfecta, ¿no? Y no existe una iglesia perfecta. El legalismo es confiar en la carne, lo cual significa vivir por un esfuerzo propio y confiar en nuestros logros personales, cumpliendo una norma autoimpuesta de justicia que nos hace ser arrogantes y despreciar a los demás, ¿sí? Entonces, una persona legalista, autoritaria, es una persona arrogante. Sin embargo, solo Dios puede juzgar nuestras motivaciones. Solamente Él conoce el corazón de toda persona. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que el único que puede pesar tu corazón es Dios, no es el hombre.
Cuando hablamos de reglas y códigos, ¿no? Toda organización, incluyendo las iglesias, escuelas, hogares, cuentan con reglas, normas, que son necesarias para la organización, para el funcionamiento adecuado. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia de Corinto de la forma que debían conducirse en las reuniones religiosas, como dice en 1 Corintios 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Si algo fuere revelado a otro estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué está hablando Pablo? Son instrucciones. ¿Cómo se debe llevar a cabo el orden en la iglesia? ¿Sí? Así que esto no es manipulación, esto solamente son normas, reglas para un buen funcionamiento de la iglesia, ¿no? Así que no confundamos también. No nos vayamos al extremo donde no hay reglas, nada y cada uno vive como se le haga. No, tampoco es así. Sometimiento a la autoridad. Dios estableció autoridades dentro de la iglesia, del hogar y del gobierno para nuestro propio bien. Esas autoridades proveen liderazgo, guía, protección, responsabilidad. Por ejemplo, en Hebreos explica cuáles de las funciones de la autoridad y la manera que los cristianos deben relacionarse con ellas. Por ejemplo, ¿qué dice en Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro que en toda iglesia hay un pastor, hay líderes, que debemos, obedecer a nuestros líderes. No está hablando de sujetarnos 100%, digan lo que digan, no. Obedeciéndolos en la palabra de Dios, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que sujetarnos a los líderes, pero no ciegamente obedecerlos a todo. Cuando ya entramos en ese plano, eso ya es entrar en ese abuso espiritual. Los pastores son hombres con virtudes y defectos, hombres que necesitan también el consejo, la oración. Así que somos hombres, los pastores, los líderes, necesitamos el apoyo y la corrección también. Así que a veces hay personas que al pastor o al líder lo ponen en un pedestal como un hombre santo que no falla, que no peca, y no es así. Los pastores también necesitamos la oración, orar cada día para no caer en la tentación, ¿sí? Así que somos humanos, los pastores son tan humanos. Causas para ser víctima de abuso. Puede ser difícil salirse de una iglesia donde ha habido abuso espiritual, porque generalmente los pastores se valen de la intimidación. ¿Sí? Cuando hay muchas personas que no pueden salir de esa iglesia porque si te llegas a ir, esto te va a pasar. Entonces, eso se llama intimidación. Y la vergüenza de evitar que sus miembros se vayan. Usted debe hacer esto a un lado por lo difícil que parezca y salir huyendo porque su vida espiritual depende de ello. Así que, si vemos alguna persona que ha caído en una iglesia así, tienes que aconsejarle que salga. Porque no es correcto que esté en una iglesia donde esté abusada espiritualmente, ¿sí? Ahora hágase estas preguntas, ¿no? ¿Existe una autoridad irrefutable en la iglesia? A veces, como decimos, consideramos a alguien en la iglesia intachable, ¿no? Que no se le puede contradecir, ¿no? No hay respuestas a mis preguntas. Hay lugares donde no te dan respuestas. Demandan una obediencia absoluta. Eso está mal. No es así. Hay que obedecer en el Señor, pero tampoco es ciegamente. Existe una larga lista de reglas respecto del vestido, del peinado. Si vas a una iglesia donde tienen ese tipo de reglas, existe
dice, la iglesia es la que juzga a quienes no cumplen todas estas reglas. ¿Está la iglesia considerada como la única, la perfecta? ¿Insiste la iglesia en tomar decisiones importantes por mí? Es increíble porque la iglesia, toda la iglesia tiene que tener voz y voto. Hay iglesias donde un grupito de personas toman todas las decisiones. No. La iglesia tiene que ser participante en las decisiones de toda la iglesia. No puede ser un grupito de personas. ¿Se consideran apóstatas, traidores o condenados a los que salen de la iglesia? Si escuchas eso. La iglesia ridiculiza a la gente en público. Eso es una característica, ¿no? Utilizan el púlpito para condenar, para ridiculizar. Eso es un tipo de abuso espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Ejerza la libertad en Cristo. Renuncie a la esclavitud de las mentiras del legalismo y acepte la verdad de que Dios, acepte la verdad de que ha recibido el perdón y la libertad. ¿Sí? Así que no es correcto que sigas en la esclavitud de las mentiras del legalismo. Renuncia a la excesiva lealtad a un líder espiritual o a la iglesia que acepte a Jesús como su cabeza o su líder espiritual. ¿A quién tenemos que tener cuidado? De aquel que tiene cuando hay una excesiva lealtad. Como digo, el pastor, el líder, es un hombre común y corriente. No es un hombre santo, intachable, santo en el sentido de que inmaculado, que no comete errores, no. Cuando hay una excesiva lealtad, ojo, renuncia a las leyes bajo las cuales ha vivido y acepte al único que lo ha librado de la ley. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, mis hermanos, quizás alguno de ustedes habrá pasado alguna situación o conoces, pero lamentablemente hay muchos que están sufriendo este tipo de abuso espiritual. Oremos por todos aquellos que están viviendo de esta manera. Señor amado, gracias te damos por enseñarnos sobre este tema. Y te pedimos, Señor, por tantas personas que están siendo en este momento manipuladas, abusadas espiritualmente. Líbralos, Señor, de estar viviendo en esa esclavitud del legalismo. Padre, ten misericordia de aquellos que sinceramente quieren buscar a Dios, pero a veces pueden estar viviendo en este tipo de abuso espiritual. Guárdanos, Señor amado, nuestras vidas y ayuda a aquellos que están viviendo de esta manera. Y ten misericordia de esos líderes y pastores que están abusando espiritualmente de la membresía. Ten misericordia, perdónanos, en el nombre de Jesús. Amén.